Esta es la reflexión para el examen parcial número 1, en el cual vamos a analizar los errores cometidos durante él y cómo se rectificaron estos. Iniciamos con el problema 2, en el cual nos muestra una gráfica de aceleración en función del tiempo de un vehículo automotor. Este problema tiene 4 incisos, el cual nos pide dibujar la gráfica de velocidad-tiempo, calcular la posición inicial final del vehículo si inicia a los 0 metros con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, calcular la velocidad instantánea a los 9 segundos y finalmente calcular la aceleración promedio. En la gráfica el primer error que podemos observar es que en el segundo intervalo hubo un error al calcularlo, entonces la gráfica está incorrecta y el inciso C no se completó. Entonces, primero para calcular la velocidad para realizar la gráfica, debemos dividir los intervalos que van de 0 segundos a 5 segundos y en este intervalo la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, para calcularla utilizamos la fórmula de velocidad en función del tiempo, la cual nos dice que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo nos va a dar la velocidad. Su velocidad inicial se tomó como que si fuera 0, entonces, y se le sumó la aceleración que era 2 metros por segundo cuadrado por 5 segundos, ya que es lo que tarda el intervalo. Y tenemos que la velocidad era igual a 10 metros por segundo. El segundo intervalo iba de 5 a 10 segundos y su aceleración era de 4 metros por segundo cuadrado. Entonces la velocidad, ahora la velocidad inicial iba a ser de 10 porque eso nos indicó el intervalo anterior y se le sumaba la aceleración de 4 metros por segundo cuadrado por 5 segundos y eso nos da que la velocidad iba a ser de 30 metros por segundo. Luego para el inciso C nos pedía la velocidad cuando el tiempo era igual a 9 segundos. El inciso anterior nos dijo que ahora la velocidad inicial era de 10 metros por segundo. Entonces, ahora, como aumentó en 10, ahora tenemos que la velocidad inicial era de 20 metros por segundo. A este se le agregaba la aceleración del segundo intervalo y al tiempo se le restaban los 5 segundos ya que eran intervalos distintos. Entonces nos quedaba que tenemos 20 metros por segundo más la aceleración de 4 metros por segundo cuadrado por 4 segundos. Y eso nos da que la velocidad ahora era 36 metros por segundo. Luego tenemos el problema 3, que nos dice que un avión parte del Aeropuerto Internacional La Aurora y considerando el origen de un plano de coordenadas Bueno, entonces los incisos nos pedían que cuál era la magnitud y la dirección del vector de desplazamiento desde el aeropuerto de El Salvador hasta el Aeropuerto Internacional de México, cuál era la distancia total recorrida por el avión desde que partió del Aeropuerto Internacional La Aurora y qué rumbo el ángulo con respecto al eje Y positivo debería de tener un vuelo directo desde el aeropuerto La Aurora hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, para iniciar, al momento de hacer la gráfica, el primer vector está incorrecto y también no se calculó correctamente el inciso B y en C no se tomaron en cuenta las cifras significativas. Entonces aquí está la gráfica ya corregida con los vectores puestos correctamente. Entonces iniciamos con el inciso A, en el cual se tenían que sacar los componentes de X y de Y. Y nos daban que el componente de X eran 157.60 kilómetros, mientras que el de Y eran menos 123.1 kilómetros. Entonces, para sacar los componentes del otro vector, se restaban los dos vectores que ya tenemos y del que le sacamos los componentes y nos daba que sus componentes eran de
negativo 1057.6 más 673.1 kilómetros. Entonces con estos se aproximaban debido a las cifras significativas y con eso se sacaba su magnitud, que nos dio un valor de 1254 kilómetros. Y también con esos mismos se sacaba la dirección en la que iba a salir y entonces tuvimos el resultado de 32.47 grados del oeste al norte. El inciso B nos pedía la distancia total, entonces se sumaban los 200 kilómetros que había recorrido más la magnitud del que habíamos sacado y nos daba que eran 1454 kilómetros. Finalmente, el inciso C nos pedía la dirección y la magnitud total de todo el recorrido. Entonces su dirección era de 148.6 grados y tenía una magnitud de 1055 kilómetros. Finalmente, en el problema 4, nos decía que teníamos un tren de alta velocidad que parte del reposo con una aceleración de 0.720 metros por segundos cuadrados hasta alcanzar una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora, a la que continúa moviéndose hasta la siguiente estación. El tren se dirigía a una ciudad a 350 kilómetros de distancia, medidas a lo largo de las vías del tren. Entonces el problema nos pedía encontrar el tiempo que se iba a tomar en llegar a la siguiente estación. El problema aquí fue que se omitió la distancia que recorrió cuando aceleraba y luego hubo una aplicación incorrecta de lo que se tenía que hacer. Entonces, para resolver esto, primero teníamos que convertir su velocidad máxima de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces tenemos que 320 kilómetros por hora son igual o equivalentes a 88.89 metros por segundo. Entonces primero teníamos que encontrar el tiempo que se tomaba para llegar a su velocidad máxima. Entonces usábamos la fórmula de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ya que la velocidad inicial era de 0, esta no se tomaba en cuenta y solo se hacía el despeje para el tiempo y el tiempo nos dio que le tomaba 123.46 segundos llegar a su velocidad máxima. Luego se debía de encontrar la posición cuando llegó ya a su velocidad máxima. Entonces se utiliza la fórmula de la posición en función del tiempo, que es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Ya que iniciaba desde la primera estación, no tenía una posición de 0, y como iniciaba de reposo, también tenía una velocidad inicial de 0, entonces esto cancelaba los primeros dos. Luego teníamos la aceleración, que era de 0.720 metros por segundo, por el tiempo que le tomó llegar a su velocidad máxima. Entonces nos daba que tenía una posición que era de 5.487.25 metros. El siguiente tramo que inicia a partir de estos, que es cuando ya no tiene aceleración ya que ya llegó a su velocidad máxima, tenemos la misma fórmula, solo que esta vez despejamos para el tiempo. Entonces, como la otra estación estaba a 350 kilómetros, estos se convirtieron a metros. Entonces, 350.000 metros eran igual a los metros que encontramos previamente, más la velocidad máxima por el tiempo. Se despejaba para el tiempo y entonces encontrábamos que el tiempo era de 3.879.65 segundos y solo se sumaban los tiempos que obtuvimos y nos da que el tren en total se iba a tomar 4.003.11 segundos para llegar a la siguiente estación. Y eso fue todo. Muchas gracias.